Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza de la Biblia de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. De nuevo, buenas tardes. Es bueno tener a todos de vuelta. Y siempre nos gusta hacer saber a nuestra audiencia de televisión que grabamos 4 programas un miércoles por la tarde aquí en Tulsa. Y siempre apreciamos sus cartas. Vaya, no saben cuánto apreciamos sus cartas. No tienen que ser formales, no tienen que ser largas. Pero solo un pequeño comentario para saber que el Señor nos está usando, porque verán, cuando la gente da su dinero, tengo que tener la confirmación de que el Señor lo está usando para su gloria. De lo contrario, sería solo dinero desperdiciado de su parte, así como de la nuestra. Pero cuando nos damos cuenta, a partir de sus cartas y sus llamadas, que el Señor está usando nuestra enseñanza para abrir el libro a una mejor comprensión, y como acabo de compartir con la clase, nada me emociona más que cuando alguien escribe y dice: nunca antes entendí la diferencia entre cómo Dios trata con Israel y la iglesia. Bueno, eso solo me dice que algo está llegando. Así que, de todos modos, queremos que aprecien y sepan que apreciamos sus cartas y sus llamadas, y siempre estén conscientes de que todos estos programas, todas estas lecciones están disponibles en cinta de video. Muchos de ellos ahora están disponibles en forma impresa. Las grabadoras están trabajando día y noche, supongo, para transcribir, y no pasará mucho tiempo hasta que todos los programas que están en cinta también estén disponibles en formato impreso. Ahora, entiendan que estos no son libros escritos por un autor, son solo transcripciones, palabra por palabra, de lo que estoy diciendo aquí en la clase, y tal vez algún día tomemos el tiempo para poner todo esto en un libro escrito por un autor, donde podamos tener las notas al pie, la bibliografía y todo lo demás. Pero hasta ahora estos folletos son solo transcripciones. Está bien, eso es todo por los anuncios de nuevo. Y ahora vamos a retomar justo donde lo dejamos en nuestro último programa, que fue en el capítulo 1 de Hechos. Y habíamos terminado en el versículo 11, donde acababan de ver al Señor ascender de en medio de ellos en el Monte de los Olivos. Y ahora regresan, por supuesto, a Jerusalén y se están congregando en un cuarto alto. Ahora no sé cuál era esa situación. Debió ser una instalación bastante grande, porque tenemos al menos 120 personas reuniéndose aquí. Incluso me pregunto si eso no eran solo los hombres, y luego había mujeres y otros además. Así que donde quiera que se estaban reuniendo, debió ser bastante espacioso, debió tener un buen espacio. Pero ahora fueron instruidos, recuerdan, por el Señor allá en el capítulo 1, o donde estaba, donde debían esperar, y eso es lo que están haciendo. Hay un intervalo, 10 días ahora, recuerden, desde la ascensión hasta entramos en la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, así que en este intervalo de 10 días ahora, los vemos congregados en Jerusalén en el cuarto alto. Y si leen los nombres o los cuentan en el versículo 13, están todos los 11 allí, todos los 11 apóstoles, más otros hombres y, como dije, otras mujeres y probablemente niños. Y luego en el versículo 15, ahora continuaremos, en esos días, en otras palabras, en ese periodo de 10 días entre su ascensión y el capítulo 2, Pedro se levantó en medio de los discípulos, es decir, estos creyentes, estos seguidores ahora de Cristo como su Mesías, y el número de los nombres juntos era de aproximadamente 120. Ahora he hecho el comentario y lo digo con cautela: son todos. Los creyentes que había en el área de Jerusalén después de 3 años de ministerio, yo tiendo a pensar que sí. Ahora, por supuesto, como dije, había mujeres, pero los hombres, 120. Ahora no voy a ser, ya saben, muy contundente en el punto, pero lo he enseñado antes y sé que una vez lo enseñé justo la noche anterior, y al día siguiente recibí un pequeño libro por correo de alguien, no recuerdo dónde fue.
Pero ese fue su enfoque, que después de 3 años del ministerio terrenal de Cristo, en los alrededores inmediatos de Jerusalén, este fue un total de su fruto, y puedo creer eso hasta cierto punto, pero sea lo que sea, tómalo por lo que vale, y solo dice que había 120 hombres, sin contar a las mujeres. Está bien, así que ahora Pedro se da cuenta de que, dado que Jesús les había dejado con la idea de que el reino aún estaba cerca, no les ha dicho que se va a posponer por 1900 y tantos años. Y dado que el reino va a ser gobernado por Cristo con los 12, recuerden, ¿gobernando a quién? Las 12 tribus de Israel. Bueno, si tienes 12 tribus, ¿cuántas tienes que tener? Bueno, tienes que tener 12 y solo hay 11. Y así Pedro ve la imperiosa necesidad de llenar ese 12º puesto para que estén listos para el regreso de Cristo cuando establezca su reino. Así que en el versículo 16 dice: hombres y hermanos, esta escritura debía cumplirse, la cual el Espíritu Santo por boca de David habló antes acerca de Judas, quien fue guía de los que arrestaron a Jesús, porque él era Judas, contado entre nosotros, y había obtenido una parte de este ministerio. De hecho, lo había hecho. Él había estado con ellos los 3 años completos. Él era incluso uno de los oficiales. ¿Cuál era su cargo? Él era el tesorero. Él llevaba la bolsa, ¿ves? Y así, hecho, él tuvo una parte en el ministerio, aunque sabemos que nunca tuvo una parte espiritual en él, porque Jesús dijo, creo que en Juan, que él era ¿qué? Él era un diablo o un demonio, no solo en esas últimas semanas, sino desde el principio, ¿ves? Y así había engañado completamente a los otros 11 hombres, pero nunca había engañado a Jesús. Jesús sabía quién era él. Jesús sabía lo que él era. Pero esa, por supuesto, es la razón por la que David, por inspiración, lo profetizó. Supongo que esto salió la otra noche, y siempre tengo que detenerme para el beneficio de nuestra gente de televisión, así como de nuestra clase. ¿Cuántas veces no han sugerido las personas, bueno, el pobre Judas nunca tuvo una oportunidad? ¿Sabes? Dios ya lo había creado para ser el traidor. No, Judas no fue puesto en ese tipo de situación. Judas no se quedó sin opción. Él tuvo tanto elección como los demás. Pero Dios, en su omnisciencia, sabía lo que Judas haría cuando se le diera la oportunidad, y así la profecía lo predijo. Ahora, por supuesto, cuando la profecía lo predice, entonces tiene que suceder. De lo contrario, el libro se convierte en una mentira, pero nunca le quites el libre albedrío a Judas. Él tuvo la plena oportunidad de aceptar si hubiera querido, pero el salmista profetizó que él traicionaría y que caería por transgresión. Ahora, versículo 18, ahora este hombre compró campo con el premio de la iniquidad. Ahora recuerda lo que hizo cuando tomó sus 30 piezas de plata. Él se las devolvió a los sacerdotes en el templo, las arrojó a sus pies por su propia culpa, y los sacerdotes, sabiendo que era dinero manchado de sangre, por supuesto, no podían ponerlo en el tesoro, así que lo tomaron y compraron el campo del alfarero con el dinero que Judas había arrojado al suelo, y por eso el versículo 18 le da a Judas el crédito por comprar el campo, cuando en realidad no lo hizo el sacerdote. Ahora este hombre compró el campo con el premio de la iniquidad. En otras palabras, con las 30 piezas de plata que recibió por traicionar al Cristo y cayendo de cabeza, se reventó en medio y todas sus entrañas se derramaron. Ahora he comentado sobre esto hace varios meses o tal vez incluso un par de años. Quiero que te des cuenta de que antes de que Judas realmente traicionara allí en el jardín de Getsemaní, ¿quién entró en él? Satanás lo hizo. Y así me gustaría pensar que lo que sucedió aquí, cuando Judas regresa y trata de salir de toda la situación, es que cuando Satanás lo deja, literalmente catapulta el cuerpo de Judas. Ahora hay mucho más de lo que parece a simple vista, porque ves un punto de la Escritura, como dice aquí, que él se reventó, en otras palabras, que hubo una explosión. Su torso
y luego otro punto de la Escritura dice que fue ahorcado. Bueno, ahora, ¿cómo vas a reconciliar los dos? Porque no es que la Escritura sea contradictoria, sino que tienes que ser capaz de juntar todas estas cosas. Así que lo que me gusta pensar es que como resultado de esta acción de catapulta de Satanás mismo al dejar el cuerpo de Judas, podría haberlo catapultado al lugar donde se colgó de una rama baja de un árbol o de un poste de cerca o algo así. Así que terminó en ambas categorías. Él literalmente se reventaría, pero también terminó colgado de un árbol. Bueno, eso es solo algo para hacer que te sumerjas en el libro, y lanzo algunas de estas cosas solo para que la gente estudie un poco más. Está bien, ahora el versículo 19. Ahora esto fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que ese campo se llama en su lengua propia Al-Kadamá, es decir, el campo de sangre, porque había sido comprado con dinero manchado de sangre. Y luego regresa, por supuesto, Lucas, mientras escribe al libro de los Salmos, donde dice que su morada sea desolada, que no habite allí ningún hombre, y su obispado, su oficio, ve, como uno de los 12, y su obispado, que otro lo tome. Ahora bien, Pedro dice, por lo tanto, de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el mismo día en que fue llevado de nosotros, debe ser ordenado uno para que sea testigo con nosotros de su resurrección. Está bien. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes ha escuchado, y recuerdo a uno de los grandes maestros de la Biblia en la radio cuando era joven. Aún puedo escucharlo decir que pensaba que Pedro estaba siendo presuntuoso aquí. Pedro se estaba adelantando, que Pedro debería haber esperado al apóstol Pablo para llenar este de segundo puesto. Y he escuchado a otros decir eso. Pero regreso y digo, ¿cómo pueden educados, buenos y sólidos maestros de la Biblia hacer una afirmación de que Pablo debería haber estado aquí? Porque mira las calificaciones. Eso es todo lo que tienes que hacer. Solo mira las calificaciones. Tenía que ser alguien, versículo 22, que había sido seguidor de Cristo desde qué momento, desde Juan el Bautista, al principio de su ministerio terrenal, y tenía que haber sido un seguidor durante los 3 años hasta la ascensión. Pablo no habría encajado en eso. No podrías meter a Pablo en ese puesto ni con un martillo, porque él era un opositor de Cristo. Él llamó a Jesús de Nazaret un blasfemo. Él nunca habría encajado aquí. Y así, evidentemente, de los 120 hombres que estaban reunidos, solo había 2 que habían sido seguidores y creyentes de Cristo desde el principio, a lo largo de su ministerio, hasta que ascendió. ¿Y quiénes son? Bueno, Barsabas, que fue apodado Justo, y Matías. Entonces, ellos pusieron, creo que pusieron algún tipo de dispositivo para elegir, ya sea un dado o un palo corto y uno largo. Ahora ya sabes, cuando regresas al Antiguo Testamento, cómo llegó Dios a algunas de estas decisiones, usando al sacerdote. ¿Cuáles eran las piedritas? ¿Cómo se llamaban? El humano y el humano. ¿Recuerdas esas 2 palabras? Bueno, esos sumen y tumen eran evidentemente 2 pequeñas piedras preciosas, iban en un saco detrás del efod, y de alguna manera, y la Escritura no lo define, pero cuando tenían que tomar una decisión de sí o no, sacerdote sacaba el humen y el tumen y tal vez los tiraba sobre una mesa como si fueran dados, pero de cualquier manera que terminaran, esa era la respuesta de Dios, sí, no. Y creo que algo muy similar sucede aquí. No creo que fuera una votación de 120 manos y así sucesivamente, pero de alguna manera ahora obtienen la decisión de Dios a través de la elección entre estos 2 hombres. Y luego, por supuesto, encontramos en el versículo 26 que echaron sus suertes. En otras palabras, echaron estas cosas para elegir y la suerte cayó sobre Matías. Ahora, nuevo, he escuchado a algunos argumentar, bueno, esto realmente no nos dice que Matías fue la elección de Dios. Bueno, ¿qué vas a hacer con la última parte del versículo
Creo que lo dice tan claramente como puede decirlo, que Él fue contado entre los 11. Él se convirtió en el 12º hombre y fue la elección de Dios, no de Pedro, no solo de los 12, sino que Dios había predestinado que Matías llenara ese lugar que había quedado vacío por la transgresión de Judas. Muy bien, ahora que entramos en el capítulo 2, el día de Pentecostés, lo primero que siempre tengo que señalar a la gente es que regresen conmigo al capítulo 23 de Levítico. Levítico no es un día de iglesia. Levítico, quiero decir, el Pentecostés no es un día de iglesia. Pentecostés es uno de los días de fiesta judíos. Es una de las 7 fiestas de Jehová que se mencionan aquí en Levítico 23. Y debía ser 50 días después de la Pascua, y comenzó aquí en el Sinaí, cuando se les dieron estos diversos días de fiesta para la nación de Israel, ahora bajo la ley. Muy bien, en Levítico 23, por supuesto, en el versículo 4, tienes la Pascua. Y luego en el versículo 6, la fiesta de los panes sin levadura. Y luego en los versículos 9 al 14 tienes la fiesta de las primicias. Y luego llegas al versículo 10, 15, lo siento. Bajas al versículo 15 y aquí está la siguiente fiesta. Y contarás para ti desde el día siguiente al sábado, desde el día en que trajiste el manojo de la ofrenda mecida, 7 sábados completo. ¿Cuántos días son eso? Bueno, esos son 49. Pero luego debían ir al día siguiente y eso sería 50. Y así la palabra Pentecostés surge de eso. Pentecostés significa 50. Y así este fue el 50º día después de la Pascua y se convirtió en un día de fiesta y fue una de las 7 fiestas que se practicaban año tras año a lo largo de la historia de Israel. Ahora bien, regresa conmigo al capítulo de Hechos, capítulo 2, y no olvides el contexto. Cristo acaba de ser crucificado en el momento de la Pascua y ahora estaban esperando Pentecostés, que sería el 50º día. 40 días estuvo con ellos en su ministerio después de la resurrección y luego esperaron otros 10 días. Y ahora llegamos al 50º día y no pierdas de vista esto. Recuerda también el contexto. Cada uno de estos 7 días de fiesta judíos, los judíos venían a Jerusalén de todo el mundo conocido en ese entonces, que era predominantemente el Imperio Romano, desde Gran Bretaña hasta India, al este, desde el norte de África y cruzando el mar Mediterráneo hasta Grecia y Asia Menor, y así sucesivamente. Y así todos estos judíos vendrían a Jerusalén. Ahora recuerda, el templo todavía está en funcionamiento. Nadie le ha dicho a estos creyentes judíos, ni a nadie más, que dejen de lado la adoración en el templo, que dejen de lado la ley. Nadie ha dicho nada al respecto. Y así, estos judíos todavía están practicando estos 7 días de fiesta, y aquí tenemos Pentecostés. Ahora, mantén eso en mente y observa cómo la Escritura lo señala claramente. Versículo 1, así que cuando llegó el día de Pentecostés, 50º día después de la Pascua, todos estaban, es decir, estos 120 más las mujeres que se mencionan en el capítulo 1, y estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente, así, de la nada, vino un sonido del cielo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Nada visible, pero al igual que en un día ventoso puedes mirar por la ventana, no puedes ver el viento, pero puedes ver los resultados de este. Ves las hojas, los árboles moviéndose y ves otras cosas volando, pero no puedes ver el viento, no puedes ver el aire. Ahora, de la misma manera aquí, el Espíritu Santo entró. No era nada que pudieran ver, pero podían sentir su resultado. ¿Está bien? Ahora bien, en el versículo 3, para que pudieran ver algo, les aparecieron lenguas repartidas, es decir, separadas,
En otras palabras, la palabra separadas es como cuando hablas de bestias con pezuñas hendidas. Estás hablando de ovejas, cabras y ganado que tienen los dos aspectos de una pezuña en lugar de una redonda como la de un caballo o un camello. Igual aquí, estas pequeñas lenguas de fuego eran hendidas, eran uno, pero tenían una separación. Y así había lenguas repartidas como de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos. Ahora de nuevo siempre tengo que tener cuidado. No dice que era fuego, ¿verdad? No les quemó el cabello, pero desde afuera parecía como pequeñas llamas. De fuego, pero no era fuego, se le comparó con fuego. Hace una gran diferencia. Y se posó sobre cada uno de ellos. Ahora el versículo 4. Y todos ellos, los 120 más los que fueran, eran estos creyentes, judíos. Ahora cuando mantengo el aspecto del creyente, siempre recuerda cuánto habían podido creer estos judíos que Jesús era el Cristo. Eso era todo lo que debían creer, que Él era quien decía ser, como lo mostró a través de sus 3 años de señales, maravillas y milagros. Así que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Ahora, la palabra griega para lenguas no significa un galimatías desconocido, significa un idioma comprensible. Ahora, ¿quieres recordar que desde la Torre de Babel ha habido todo tipo de dialectos e idiomas en el mundo conocido? Entonces, y estos judíos, ahora de nuevo, todo esto es contexto. Estos judíos han estado allá en una dispersión. Quiero que recuerdes que las 10 tribus del reino del norte fueron llevadas cautivas a Siria alrededor de 750, 775, no estoy seguro, antes de Cristo, y nunca realmente regresaron como tribus. Y por eso algunas personas las llaman las tribus perdidas, pero ya estaban allá en una dispersión. Luego, alrededor de 150 años después, las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, que llamamos Judá, fueron llevadas cautivas hasta Babilonia y solo unos pocos miles regresaron después de los 70 años. ¿Y qué pasó con el resto de ellos? Bueno, fueron asimilados en todo ese Medio Oriente. Ahora es justo como aquí en América. Estábamos hablando de eso de nuevo la otra noche. Si alguno de ustedes proviene de una comunidad que todavía tiene el antiguo trasfondo étnico europeo, y sé que tenemos varios aquí, cuando esos inmigrantes llegaron, aunque intentaron aprender inglés lo más rápido que pudieron, ¿qué aprendieron primero esos niños? Bueno, el idioma nativo del que venían sus padres, alemán, holandés, francés, griego o lo que sea. Y así muchos de los niños de años pasados eran bilingües. De hecho, imagino que todavía tenemos mucho de eso entre los orientales y demás que han inmigrado en la última generación. Y no es hasta que pasan 2 o 3 generaciones que pierden esa lengua materna y luego adoptan su nuevo idioma, que aquí en América, por supuesto, es el inglés. Así que de la misma manera aquí, estos judíos ahora han estado viviendo en todas estas otras naciones gentiles y han aprendido ese idioma. Sus hijos han crecido bajo eso y probablemente casi han olvidado el idioma arameo y hebreo y demás. Y así llegan a Jerusalén hablando el idioma de las otras naciones del este, las naciones del norte de África, de Grecia, Italia, España y Gran Bretaña. Ahora puedes entender eso. Y así todos estos judíos están llegando con diferentes trasfondos lingüísticos, pero son todos idiomas diferentes. ¿Está bien? Versículo 5, así que había judíos viviendo en Jerusalén. ¿Ves qué claro es eso? No estamos tratando con gentiles aquí, estamos tratando con judíos. Es un día de fiesta judía en el templo. Y así, con su residencia en Jerusalén, judíos, hombres piadosos de cada nación bajo el cielo. Ahora, eso es un lenguaje claro. Cada nación en el mundo conocido de entonces, y ya los he delineado desde Gran Bretaña en el oeste
hasta al menos la parte occidental de India, el río Indo y demás en el este. Todas estas naciones tenían comunidades judías en ellas. Ahora, otra palabra importante aquí es piadoso. Entonces, ¿qué tipo de judíos gastarían el dinero y se tomarían el tiempo para volver a un día de fiesta? Bueno, los piadosos, ¿ves que estaban practicando su religión? Y por eso estaban aquí. Miles de ellos, está bien, de cada nación bajo el cielo. Ahora, versículo 6. Ahora, cuando esto se divulgó, la multitud se reunió y quedó confundida. Estaban asombrados porque cada hombre, ya fuera de India, de Siria, de Grecia, Italia, España, Gran Bretaña, Marruecos, como lo conocemos ahora, del norte de África, Egipto, de donde sea que estos judíos vinieran y se hubieran asimilado y abrazado ese idioma. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué escucharon a estos 12 hombres, especialmente a los 12 discípulos hablando su idioma? Ahora tengo que enfatizar eso porque aquí es donde estamos en tanta confusión hoy. Estos judíos creyentes estaban hablando los idiomas de las personas que habían venido de todos los rincones del imperio. Y eso es lo que dice, cada hombre los escuchó, es decir, a estos 12, o si quieres incluir a los 120, pero creo que eran principalmente los 12, los escucharon hablar en su propio idioma, no un idioma incomprensible. Ahora, versículo 7. Y ellos, es decir, esta multitud de judíos, estaban todos asombrados y maravillados, diciendo unos a otros, ¿no son todos estos que hablan galileos? Ahora recuerda cuando Jesús estaba eligiendo a los 12, ¿de qué parte de Israel era él? Bueno, él estaba en el norte de Israel, él estaba en Galilea, y así los 12 eran todos de Galilea. Ahora ya sabes, hay una situación cultural aquí. Jerusalén, por supuesto, donde ha estado el templo y donde toda la actividad de los sacerdotes y demás, eran más cultos, eran más educados y especialmente en cosas bíblicas que los de la parte norte de Israel. El norte de Israel era más rural y no estaban tan educados. Quiero decir, después de todo, la mayoría de esas personas eran agricultores y pastores de ovejas y cosas así, y probablemente se destacaban como un pulgar lastimado. Sabes, siempre les he dicho a mis hijos ahora, no me importa que seas hijo de un granjero, y no me importa que dejes que la gente sepa que eres un granjero. Nunca me he echado atrás de eso. Pero te diré una cosa, cuando entro a la ciudad, no quiero que algún tipo de la ciudad pueda verme destacar como un pulgar lastimado y decir, ahí va un granjero. Nunca olvidaré cuando cultivaba en el norte, hice bastante banca en uno de los grandes bancos en Minneapolis y nunca podría haber recibido un cumplido más alto. Años después, descubrí que el tipo se convirtió en presidente de todo el asunto del Northwest Bank, pero de todos modos nunca olvidaré un día, estaba caminando por el vestíbulo y entré en su oficina y él dice, sabes, Les, solo mirándote, nunca soñaría que eres un granjero. Y yo dije, así es como lo quiero. Así es como lo quiero, porque cuando dejo la granja no quiero parecer uno. Y no hay nada de malo en eso. Pero estos galileos, ves, eran rurales. Y estos 12 hombres evidentemente mostraron que no eran de esa área culta de Jerusalén. Y la multitud podía darse cuenta de eso. Y así dijeron, ahora espera un momento, ¿cómo es que estos tipos pueden hablar todos estos idiomas? ¿No pueden estar tan educados? Y sabes, ese es un punto de educación. ¿Recuerdas cuando estuvimos en Israel? Nuestro guía hablaba inglés perfecto. Y luego un día le pregunté, le dije, ¿qué haces cuando vienen un montón de italianos? Oh, dijo, puedo hablar italiano. Bueno, resulta que el tipo era brillante. Él podía hablar fluidamente 7 idiomas. Ahora, ¿qué es lo primero que pensé? Oye, pues brillante. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1.
Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74152. Esa es la ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma, 452. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.